Con Andrés Velasco, exministro, ex candidato presidencial también. Andrés, de paso por Chile, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias por la invitación, un gusto. Muy poquitos días acá en Chile, se va 3 días apenas, parto esta tarde. ¿Y se va después a Lima, a la PEC? Exactamente. Miércoles, jueves y viernes es la cumbre de la PEC en Lima. ¿Y va a hacer una exposición? ¿Qué va a hacer? Así es. Me invitaron a hablar sobre las consecuencias políticas y económicas de las distintas elecciones en el mundo, partiendo, por supuesto, por la de Trump. Hagamos un adelanto en esta conversación, pero Con antes de eso, gusto. hablemos un poco de Chile. Estuvo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, más temprano, y él dice que hay algunos problemas con el crecimiento tendencial de la economía, por supuesto que esto está detectado hace mucho rato, que no es una cuestión de un solo gobierno, de un solo proyecto, que no hay varitas mágicas, por decirlo así, para el crecimiento. ¿Cuál es la situación exactamente de la economía? ¿Cómo la ve usted? La situación es que hace 10, 12, 15 años, dependiendo de cómo uno lo mida, el crecimiento de Chile viene bajando, bajando, bajando y bajando. Y no digo el crecimiento del IMASEC de un mes, porque a veces nos enredamos demasiado, que tal mes fue bueno, el otro mes fue malo. Todos los años el Ministerio de Hacienda invita a un grupo de expertos de afuera, autónomos, que estiman el crecimiento tendencial. Esa cifra era a mediados de la primera década del siglo XXI, ¿Ya? más o menos 4,5-5%. Hoy día ese número es inferior al 2%. O sea, estamos en la mitad. en una década y media, 2 décadas, perdimos la mitad de la capacidad de crecer. Si tú miras lo que el Banco Central hace, que es un ejercicio bastante parecido, la historia es la misma. ¿Y por qué eso? ¿Por qué? Porque nuestra productividad está estancada, porque la inversión ha bajado, porque el mercado laboral funciona mal, porque hemos hecho reformas educacionales que han sido cualquier cosa menos educacionales, y porque además, y esta es la razón de fondo, porque tenemos una política como las WIFA. Y al final la política es la que te permite llegar a acuerdo, aprobar leyes y mejorar los problemas que hace 20 o 25 años están ahí sin que nadie los aborde. O sea, no es el único elemento, pero está en la base el problema que tenemos con el sistema político. Indudablemente, indudablemente. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, primero el problema y después las causas y la posible solución. No hay varitas mágicas, evidentemente. Lo que hay que hacer es identificar problemas, cambiar las normas, las leyes, las reglas. Y para eso tú tienes que ir al Congreso y tienes que encontrar una mayoría de 50+1 que diga vamos a hacer este cambio. ¿Cuántos años que en Chile venimos hablando de reforma de pensiones? Desde la última que hicimos el gobierno de Bachelet 1, que fue el 2008. ¿Cuántos años que venimos hablando del tema tributario? Los gobiernos son un poquito para acá, un poquito para allá, pero el asunto no se cierra. ¿Cuánto tiempo que venimos hablando de la calidad de la educación? ¿Qué se ha hecho? Básicamente nada. Y esto no es fruto de la buena o mala voluntad de la capacidad de gestión de un gobierno u otro. ¿Cuántas reformas pro crecimiento hizo Michelle Bachelet en su segundo gobierno? Difícil identificar alguna. ¿Cuántas reformas pro crecimiento hizo Sebastián Piñera, un gobierno de centro derecha, en sus 2 periodos? 0, ninguna. ¿Cuántas reformas estructurales ha logrado el actual gobierno hacer con los votos en el Congreso? Ninguna. Ese es el, digámoslo así, esas son las manifestaciones. O sea, pero ¿cuál no es el problema? Un segundo sí. más, Iván. No quiero dar la lata, pero este es un punto central. Porque tenemos un sistema presidencial con que el presidente y la presidenta están 4 años en el poder, pero el sistema electoral es tal que hay 22 partidos en el Congreso, que cada partido es una pyme y que por lo tanto armar mayorías para gobernar es imposible. Y quien venga en el próximo periodo va a sufrir exactamente el mismo problema. A menos que se cambie el sistema. O sea, no es un problema de este gobierno, no es un problema de que, como lo decía el propio ministro Marcel hace un rato acá en el programa, efectivamente el tema del crecimiento no era parte ni de los énfasis ni de los intereses del programa de gobierno de Gabriel Boric. Los distintos gobiernos tienen distintos énfasis. A mí en especial no me gustaba el énfasis que estaba planteado en el programa de Boric. Pero esa es historia antigua. El asunto es que, más allá de los deseos de cualquier gobierno, de los planes, de los anuncios, no están los votos. No están los votos en este gobierno, no los tuvo Sebastián Piñera, no los tuvo Michelle Bachelet. Y eso no viene de que un presidente sea más simpático, más carismático, menos carismático, mejor o peor a la hora de la gestión. Tiene que ver con el hecho de que con 22 partidos en el Congreso, el país se vuelve ingobernable. O sea, aun cuando un gobierno, incluyendo este, Claro. dijera, tengo esta reforma pro crecimiento ahora, y no es una varita mágica, pero es una cosa importante, ¿tendría que pasar por el Congreso y se perdería? ¿Ese es el panorama? Mira, no es que solamente se perdería, que efectivamente es así. Se perdieron todas las anteriores. Te reitero, Sebastián Piñera estuvo 2 periodos en el gobierno. Sebastián Piñera no era un hombre precisamente tímido ni carente de convicciones, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuántas reformas logró pasar por el Congreso? 0, ninguna. El actual gobierno, uno puede
discutir si le gusta o no le gusta el énfasis de tal proyecto de ley o el otro, pero de los grandes y gordos. Ha habido algunos logros, por supuesto, pero de los grandes y políticamente difíciles, ¿cuántos ha logrado aprobar? Pensiones, impuestos, ninguno. Entonces, hace 20 años más o menos que el crecimiento tendencial de Chile viene cuesta abajo en la rodada. Y eso tenemos que abordarlo, y las raíces de ese problema son políticas, no son el IMASEC del mes pasado o las declaraciones de un ministro hace 15 días. Hablemos un poco de ese punto económico, pero una pregunta sobre el ministro Marcel. Muchos en la oposición dicen que el ministro Marcel ha dilapidado su capital político, su prestigio como economista. ¿Cómo lo ve usted eso? Eso es lo que dice la oposición, y dicen todas las oposiciones, y las oposiciones se desgañitan pegando al ministro de Hacienda. Yo lo viví. Yo no estoy de acuerdo con cada una de las cosas que Mario Marcel puede haber dicho o hecho, pero no me cabe ninguna duda de que es una persona seria, capaz, responsable y es un buen ministro de Hacienda. Ahora, el problema de crecimiento estructural se suma a la coyuntura inflacionaria, que no es solo chilena, es internacional y hay un problema. Y eso de alguna manera nos va a conectar con Estados Unidos, pero hay un problema con la inflación en Chile todavía y probablemente hay un problema con el crecimiento económico que le quita oportunidades a mucha gente y eso puede tener un correlato electoral el próximo año, ¿no? A ver, yo pondría la inflación en la categoría de problema grave, indudablemente, en los últimos 2 o 3 años, en el mundo, no solo en Chile, pero tiene un tinte distinto al crecimiento. El crecimiento tiene 2 décadas en que ya se arrastran los problemas no resueltos. La inflación se pegó un salto, aquí y en la quebrada del Ají, post-COVID, por una razón muy sencilla, porque los gobiernos le pusieron mucha sal y pimienta a la economía durante el COVID, hubo además una invasión criminal por parte de Rusia a Ucrania, se agravó el problema en el Medio Oriente, las distintas cadenas de suministro se trabaron y cuando no hay bienes, bueno, los que hay suben de precio. Claro. Y eso pasó aquí y en todas partes. Entonces, ahí se dividen los países en 2 categorías. Aquellos que tienen bancos centrales serios, que dijeron, problema, hagamos algo al respecto, y países que tienen bancos centrales inútiles, que no son pocos. En Chile, diría que en Estados Unidos también, Gran Bretaña, donde yo vivo también, los bancos centrales dijeron, párele, subamos las tasas de interés. Y más menos, décimas más, décimas menos, esa alza en las tasas de interés surgió efecto. O sea, hay países que tenían tasas de interés, tenían tasas de inflación del 10-11%, hoy día andan en torno al 2 y al 3. ¿Significa esto que podemos cantar victoria y olvidarnos? Por supuesto no. Hay meses mejores, meses peores, hay que estar atentos. Claro, es lo que estamos viviendo esta semana. Exactamente. Por estos días tuvimos una cifra mala, la gente se pone nerviosa, el Banco Central estará alerta, me imagino, eso es natural. Pero no perdamos de vista que teníamos inflación más allá del 10 y hoy día estamos muy cerca de la meta del Banco Central, por lo tanto estamos en otro plano de cosas. Claro, es un plano distinto, pero la gente lo resiente igual. Hay gente que me dijo el otro día, cuando se conoció el dato de la inflación de octubre, 1%, y me decía, el 1% reflejado en lo que pago en dividendos, en lo que pago en colegio, en fin, es mucha plata. Para la gente es mucha plata y probablemente mucho de eso estuvo en la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Digamos. Indudablemente. No, voy a hacer un alcance técnico que espero se entienda. Cuando decimos que la inflación cayó, eso no es mentira, eso es cierto. Pero obviamente los incrementos de precios que ocurrieron en los últimos 18 meses, esos no desaparecen. ¿No el litro de encina ya cuesta lo que cuesta, exactamente. La mantequilla cuesta lo que cuesta, el pan cuesta lo que cuesta. Entonces, los precios venían subiendo, dejaron de subir, más o menos se estabilizaron, excepto el mes pasado. Pero quedaron arriba. Exactamente. Entonces, que a la gente el bolsillo le duele, le duele. Y no cabe ninguna duda que ese factor, yo creo que no es el principal, no es el único, pero ¿pesó o no pesó en la elección de Estados Unidos? Claro que sí. Ya, puede pesar aquí en Chile también. Mira, es que en Chile falta bastante tiempo más, ¿no es cierto? Falta un año. Claro, pero yo no soy de los que se dedican a hacer vaticinios del IPC mes a mes, pero me sorprendería mucho si en 12 meses más la inflación no está dentro de la meta del Banco Central. Claro, pero de todas maneras los precios van a quedar altos y probablemente la gente lo resiente. Es cierto, pero la memoria de los seres humanos es corta y por lo tanto un fenómeno que ocurrió año y medio atrás no pesa tanto, creo yo, en las preferencias electorales. Ahora, gana Trump en Estados Unidos, gana bastante más holgado y con mayorías bien significativas en ambas cámaras. ¿Y eso qué significa para el mundo y qué significa para Chile? Primero hay que entender por qué un señor tan loco, tan irresponsable, que dijo tantas leceras durante la campaña, gana. Y aquí yo creo que corresponde una autocrítica de las élites gringas y especialmente de las élites de izquierda. Pasó en Estados Unidos algo que tiene en común, una gotita, con lo que pasó en Chile en el primer plebiscito constitucional, que sencillamente hay gente que miraba ciertas propuestas de la izquierda más radical y decía de qué me están hablando.
No quiero decir con esto que Trump tenga nada que ver con el rechazo. El rechazo es una cosa positiva, creo que Trump es una cosa negativa. Pero hay un fenómeno sociológico subyacente que hemos visto en Brasil con la elección de Bolsonaro, que hemos visto en Estados Unidos. Hay mucha gente de clase media baja, que siente que la economía no ha andado especialmente bien, pero que además el mundo progresista le dio la espalda. Que hay una agenda de reforma, un cierto lenguaje, una cierta manera de hacer política, que al ciudadano medio que está preocupado, como tú decías, del IPC, del costo de la benzina, de llegar a fin de mes, no le hace sentido. Hubo además una arrogancia gigantesca por parte de ciertos líderes del Partido Demócrata y del mundo académico intelectual. No perdamos de vista que Hillary Clinton hace 8 años tuvo que dar muchas explicaciones después de que dijo que todos los votantes de Trump eran gente deplorable. Deplorable, sí. A Biden se le escapó, no está claro si quiso decirlo o no, que los votantes de Trump eran basura. Cuando tú quieres pedirle el voto a alguien, no le dices, mire, usted es basura, pero sin embargo igual vote por mí. Creo que ahí hay un mea culpa gigantesco que el mundo de la centroizquierda y la izquierda en Estados Unidos tiene que hacer. Ya, o sea, más que escandalizarse por el triunfo de Trump, también la izquierda, la centroizquierda, que es el domicilio político suyo, tiene que hacer un análisis respecto de su propia conexión con las personas. Claro. Ahora, eso no quita que nos escandalicemos por el triunfo de un señor que a todas luces es racista, cuyas credenciales democráticas son muy cuestionables, que habla y dice cosas absolutamente insensatas, que estuvo detrás de un intento de golpe de Estado el 6 de enero hace 4 años en el Capitolio de los Estados Unidos. Trump no es un demócrata, ahora, no es una persona respetada ni respetable, pero es un fenómeno político respecto del cual no podemos sencillamente decir el tipo es un loco. Hay que entender el fenómeno político porque tiene raíces muy profundas. Claro, hay que entenderlo bien con los datos. Así es. Trump sacó 74 millones y medio de votos, Así es. contando Arizona que se supo anoche. Así es. Que son más o menos los mismos votos que sacó hace 4 años. 1,5 millones más, creo. Ya, incluso, ya, pero está en el margen. Claro. Kamala Harris perdió 6, 8 millones de votos respecto de Joe Biden en el 2020. O sea, aparentemente la elección la perdió el Partido Demócrata. Digamos. Pero hay 2 fenómenos ahí. Uno, los incumbentes, como se dice ahora, los partidos que están en el poder rara vez ganan. En este último tiempo. No, que ganan al ir a la vuelta, ¿no es cierto?, tratando de renovar su mandato. Encontremos en América Latina una elección en que el partido gobernante haya ganado. México es el único. México ¿no es es uno de los Exactamente. Segundo, hace tiempo ya que hay un cierto realineamiento de la política en Estados Unidos y el Partido Demócrata, que históricamente fue el partido de la clase trabajadora, de los sindicatos, de los obreros, ¿no es cierto?, el Partido Demócrata perdió esos votantes hace mucho tiempo y se fue quedando con los votantes más educados de ambas costas. Si tú miras el mapa electoral de Estados Unidos, donde allá pintan azul a los demócratas y rojo, nunca he entendido por qué rojos son los de derecha allá, Estados Unidos es un país muy raro, ¿no es cierto? Bueno, el país es azul en sus márgenes y es rojo en todo el resto. Entonces, las zonas obreras, las zonas trabajadoras, lo que ya llaman el Rust Belt, el cinturón del óxido, donde hay empresas que cerraron, ¿no es cierto?, y están las plantas ahí a medio oxidarse, ese voto el Partido Demócrata lo tuvo por 100 años y lo perdió todo. Y eso evidentemente, si no llama a una reflexión, entonces el Partido Demócrata tiene un problema tremendo. Ya, ese es un desafío para las izquierdas, no solo en Estados Unidos, para las izquierdas en todo el mundo. Absolutamente, qué duda cabe. Y también es un desafío, creo yo, en Chile. ¿No? Desde el punto de vista económico, las medidas de Donald Trump probablemente tengan un efecto, para empezar, en las tasas de interés y descontar que también pueden tener un efecto en la inflación, lo que nos va a afectar de todas maneras. Indudablemente. Aquí hay otra paradoja, Iván. Históricamente uno habría supuesto que los partidos de centro-izquierda tienen políticas fiscales más agresivas y déficits fiscales más grandes que los de derecha, ¿no es cierto? Eso dejó de ser así, el mundo cambió. Si tú lo miras en Chile, el actual gobierno versus el anterior, o si lo miras en Estados Unidos, el partido de la responsabilidad fiscal en Estados Unidos es el Partido Demócrata. Y hoy día el temor de los mercados, claro, hay empresarios que están contentos porque les van a desregular aquí, les van a quitar la norma allá, pero los mercados están asustados porque probablemente Trump suba mucho el gasto y baje los impuestos. Y esa combinación, ya lo sabemos en el mundo, no funciona, especialmente en un país como Estados Unidos, que tiene una deuda pública que es más grande que el Producto Interno Bruto de todo un año. Y por lo tanto, eso significa que va a haber presiones inflacionarias
el Banco Central, la llamada Reserva Federal, probablemente de nuevo va a tener que empezar a decir, subimos las tasas de interés, se aprecia el dólar. O ya no las bajamos al ritmo que exactamente. No creo que las suba, pero tú tienes toda razón. Si se esperaba una baja más o menos abrupta y pronunciada, eso podría cambiar. ¿Y eso qué hace? Hay más flujos de capital hacia Estados Unidos, menos capital para la inversión en el resto del mundo, monedas más débiles en Europa, en América Latina, en Asia, mayor incertidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Si sube los aranceles, como lo ha prometido, que es una cuestión que va a provocar inflación interna en Estados Unidos y eso se termina exportando, si sube los aranceles, ¿hay oportunidades para empresas chilenas en su dimensión, digamos, en su tamaño, para aprovechar esas oportunidades que pueden quedar con miles de productos chinos que no ingresarían? Podría ser, pero va a depender mucho de qué aranceles y a qué países. Hay momentos en que Trump ha dicho le voy a subir los aranceles a China y punto. Yo creo que es una mala idea, pero por último tiene una cierta lógica. Hay momentos que ha dicho no solamente China, también México. Hay momentos en que ha dicho vamos a subir los aranceles para todos los bienes. Entonces va a depender mucho del detalle. Dos reflexiones. ¿Podría haber coyunturas en las cuales países de América Latina, incluyendo a Chile, se beneficien? Sí. Por ejemplo, en el pasado, cuando Estados Unidos y China dejaron de tener un intercambio muy vigoroso en temas como la soya, por ejemplo, países como Argentina y Brasil que producen mucha soya, mucho azúcar, se la vendían en Estados Unidos. Eso podría ocurrir, pero eso es algo relativamente pequeño, creo yo, versus el problema más grande. Tú me preguntabas por las consecuencias estrictamente económicas de Trump. No perdamos de vista las consecuencias políticas y geoestratégicas. Porque si tú le subes los aranceles a China, eso no solamente es una movida económica, es una declaración de guerra en algún sentido política. Hay un escenario en el cual, no digo que esto sea seguro, pero es posible, en el cual Trump le quita el apoyo a Ucrania. Eso rompe la unidad de la OTAN, que es el paraguas de seguridad de Occidente, de las democracias de Occidente. Putin dice, pero bueno, Estados Unidos ya no está poniéndole millones y misiles a Ucrania, bueno, termino de conquistar Ucrania. Y acto seguido que otro país en Europa Oriental se ve apetitoso y disponible. Eso hace que, a su vez, Irán, por ejemplo, en el Medio Oriente diga, bueno, pues esto tiene costo cero, ¿no es cierto? Subamos los decibeles y arrojemos más misiles. Acto seguido, Xi Jinping, que no es exactamente un dechado de virtudes democráticas, dice, bueno, parece que invadir al país del lado es fácil. Tengo ahí Taiwán, país al que muchos años quiero invadir. No sé si lo va a invadir, pero por lo menos podría ser un bloqueo, ¿no es cierto? Eso le sube la temperatura a la geopolítica mundial de un modo tal que para un país chico y razonablemente vulnerable como Chile es muy, muy malo. Desde el punto de vista también económico, de las consecuencias económicas. Económico, en cuanto a la predictibilidad. Nosotros somos un país chico y tenemos que hacer planes a mediano plazo. ¿Qué planes puedes tú hacer a mediano plazo cuando no sabes si el día de mañana va a haber un conflicto bélico entre Estados Unidos y China? O al menos un nivel altísimo de tensión. Y eso es un riesgo real. Absoluta y totalmente. Andrés. Creo que en Chile no lo aquilatamos y lo medimos como corresponde. Andrés, muchísimas gracias por la gentileza Gracias de estar a ti. acá. Con Andrés Velasco esta mañana aquí en Mesa